Continuamos con nuestro estudio en el libro de Gálatas, así que los invito. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Saquen sus Biblias, abran sus dispositivos. Importante para que podamos juntos compartir la palabra del Señor. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente. Gálatas 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Oremos. Señor y buen Padre, te bendecimos y te damos las gracias, rogando tu presencia, rogando tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Padre, que sea Él el que nos redarguya en nuestro corazón, que redarguya en nuestra mente, Padre, que mire en el fondo de nuestro corazón, Señor, cuáles son las intenciones que tenemos, cómo vivimos, Padre, y más que todo, Padre, para ordenarnos hacia una vida que es en santidad, o sea, una vida, Padre, que va, o que tiene que ir, mejor dicho, de crecimiento o en crecimiento, Señor. También, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo ministre a aquellos que no te conocen, Señor. En cada oración, Padre, nos recordamos y oramos, Padre, por aquellos que no te conocen, porque el fin de toda predicación, Señor, es esta: que aquellos que no te conocen vengan a tus pies, que aquellos que tú has elegido, Señor, desde hace tiempo, que ya están predestinados para salvación, Señor, oigan tu voz y eficazmente vengan, Padre, a ti a través del mensaje del Evangelio, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Cambia la mente, cambia el corazón, Señor, y guíanos, Señor, a vivir una vida en comunión y en santidad contigo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde ya de domingo lleva por título: las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Estamos casi al finalizar el libro de Gálatas, nos falta un solo capítulo. Primero Dios que hoy terminemos el capítulo 5. Y la porción que leímos de introducción está manifiesta la personalidad espiritual del creyente, y está manifiesta también la personalidad del incrédulo, la personalidad carnal del incrédulo. Y como en este caso, hermanos, hay un objetivo principal en la vida de Pablo, y es lo que queremos nosotros también enseñar, hermanos, en este libro de los Gálatas. Es que Pablo quiere, hermanos, no solamente enseñarnos la diferencia entre los frutos del Espíritu, los deseos de la carne o las obras de la carne frente al fruto del Espíritu. Y esto es importante, hermanos, porque vamos a verlo, y el objetivo de Pablo, o lo que él nos quiere enseñar, hermanos, en esta ocasión es
que vivir bajo la ley, estar sometido a la ley, que es casi todo, pudiéramos decir, el discurso de Pablo en este libro de Gálatas, nos lleva a un conflicto con Dios y nos muestra, hermanos, el antagonismo que hay, o la contrariedad que hay, o la rivalidad que hay, hermanos, en vivir bajo la ley frente al fruto del Espíritu. No hay consecuencia, no hay relación, no hay unión entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, o el deseo de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué les digo, hermanos, o decimos que existe un antagonismo, una rivalidad entre el fruto del Espíritu y los deseos de la carne? ¿Por qué creen, hermanos, que exista esa rivalidad o ese antagonismo? Antagonismo, para los que no entiendan esta palabra, es rivalidad, conflicto, oposición, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Rivalidad. Porque, hermanos, el hablar de antagonismo entre la carne y el Espíritu, hermanos, lo único que nos deja ver, hermanos, es que los deseos de la carne se oponen, están totalmente opuestos, hermanos, siempre a los deseos de Dios. Por eso es que hay rivalidad. Por eso es que Pablo nos da dos listas grandes, y aún existen todavía más, ¿verdad? En 1 Corintios 6 está otra lista, si no me equivoco, donde habla de los deseos de la carne. Y fíjense, deseos de la carne frente al fruto del Espíritu. Y ahorita vamos a ver por qué les digo fruto, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar que no son frutos, porque da una lista larga. No, es el fruto del Espíritu. Y vamos a ver en primer lugar los deseos de la carne. Lo que vamos a ver a continuación con Pablo, hermanos, es una lista repugnante, una lista, hermanos, quisiera utilizar otros términos que no sean tan fuertes, pero creo que repugnante es el más apropiado, hermanos, para esta lista, que caracteriza la persona no regenerada, la persona no redimida, la persona, hermanos, que no está en acorde o que no está en unión con Dios o con su Espíritu Santo, o que no ha sido, en pocas palabras, como lo dije al principio, regenerada, hermanos. Y esta lista la he separado en tres grupos, ¿verdad? En primer lugar, los pecados de índole sexual. En segundo lugar, los pecados de índole religioso. Y en tercer lugar, los pecados de relaciones humanas. En el versículo 19, hermanos, que leímos de Gálatas 5, Pablo describe los pecados sexuales. Y él dice así: manifiestas son las obras de la carne, aunque hemos dividido estos tres grupos, ¿verdad? Pero él dice que estas son manifestaciones de la carne, manifestaciones humanas. Y los pecados sexuales son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es la fornicación? Algunos confunden, o a lo mejor, aunque lo pudiéramos meter allí, pero la fornicación es muy diferente al adulterio, ¿verdad? La fornicación es toda actividad sexual ilícita. Aunque iba a decir fuera del matrimonio, pero es en realidad, esto es parte de lo que es el adulterio. Pero la fornicación es toda actividad sexual ilícita. ¿Qué quiero decir con ilícita? Que no es aprobada. El único lugar, hermanos, donde se permite la actividad sexual entre un hombre, y voy a ser específico, entre un hombre y una mujer, ¿verdad?
es dentro de los parámetros de la bendición de Dios a través del matrimonio. Allí es lícito. Fuera de este parámetro del matrimonio, hermano, es ilícito. Y eso es lo que se llama fornicación. 1 Corintios 5:1 nos da un ejemplo claro, Pablo, de lo que es esta actividad, hermano. Fuera del matrimonio. Dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación. Y si pueden, léanlo conmigo o anótenlo y lo leen en casa. 1 Corintios 5:1 y 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, o sea, Pablo lo escribe, tal fornicación, o sea, porque no es una fornicación común y corriente. Esta fornicación que vamos a ver a continuación no es algo que se oye como normal. Vamos a darle el beneficio de ese término, algo como normal. Dice, porque tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, fíjense que esta fornicación se está dando dentro de la iglesia y no se está dando fuera, hermanos. Y por eso es que Pablo se está dirigiendo a los corintios. Y fíjense el grado de fornicación que está. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué es esta fornicación? Un hijo, no voy a decir con su madre porque está hablando de la mujer, pudiera ser que este esposo se haya casado otra vez, ¿verdad? Y este hijo le esté tumbando la mujer al esposo. Porque no dice que es su mamá, sino que dice tiene la mujer de su padre. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no deberían más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, hermano, la fornicación se lleva a cabo o se practica a niveles inimaginables, ¿verdad? Y por eso es que les remarcaba y enfatizaba que el único lugar, el único espacio permitible, veámoslo de esta manera, donde un hombre y una mujer pueden estar unidos en relación sexual, es dentro del matrimonio. Fuera de ello, hermano, todo esto es ilícito, no es aprobado por Dios. Y por eso se miraba y decía Pablo, este caso tan grave. ¿Por qué? Porque este hombre o este joven, veámoslo de esta manera, estaba con la mujer de su padre. O sea, una fornicación tan grande, por eso es que lo marca tal fornicación. Y por eso, hermanos, marcaba o separaba yo estos deseos de la carne en tres grupos, ¿verdad? Porque los sexuales son los más graves, hermanos. Después incluye en el versículo, dice, lascivia. ¿Qué es la lascivia, hermanos? Aunque incluye la sexualidad, pero la lascivia es, hermano, la propensión a los deleites o los apetitos inmorales, carnales. O sea, que te estás imaginando locuras dentro de la sexualidad. Y habla de apetitos inmorales, hermanos, o inmoderados, mejor dicho, porque se salen de lo que es lo normal. Rebasan lo que es lo normal y se convierten en apetitos, hermano, porque cuando empiezan a practicar tales cosas, al rato quieren más y quieren más y quieren más. Y por eso, hermanos, son estos actos carnales son reprobables delante de Dios y al final vamos a ver la consecuencia para ello. La inmundicia, hermano, ¿qué es la inmundicia? Ciertamente, hermano, que dentro de los términos bíblicos la inmundicia se hablaba de la impureza. Se hablaba, hermanos, de lo que no era grato delante de Dios. Pero fíjense lo que dice el diccionario, el nuevo diccionario bíblico ilustrado, hermano. Dice que inmundicia no implica ninguna idea de santidad. O sea, cuando hablas de algo inmundo, hermano, estás diciendo allí no hay modo de que Dios esté metido allí. No hay manera de que haya algo agradable para Dios en esa actividad. La inmundicia, hermano. Y el adulterio
ahora sí, ¿verdad? Que les decía al principio que lo pudiéramos haber metido en fornicación, pero son dos cosas bien diferentes. Porque la fornicación son las actividades sexuales fuera del núcleo del matrimonio permitido, pero el adulterio es la actividad sexual con la o el que no es tu esposa o tu esposo. O sea, siendo o estando casado o casada, el que comete adulterio, adulterio, sí, el que practica sexualidad con otra persona que no es su esposo, eso es adulterio. O sea, allí se marca la diferencia, los que hacen sin una cobertura del matrimonio y los que teniendo la cobertura del matrimonio se salen para practicar fuera del matrimonio. Y por eso se vuelve esto inmundo, hermano. Y allí entra, yo pudiera calificar que el adulterio pudiera entrar, hermano, dentro de la inmundicia, porque ya rebasa los límites, ¿verdad?, de la santidad. Incluso nosotros pudiéramos decir, dentro del matrimonio, la actividad sexual es santa, agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció para el hombre y la mujer. Pero fuera del matrimonio esto se vuelve inmundo, ¿verdad? Y no tiene ningún grado, hermano, ninguna idea de santidad. Y esto es en cuanto a la primera lista que les dije de las tres que separé, los pecados sexuales. La segunda lista es los pecados religiosos. Verso 20, la primera parte, dice Pablo, es idolatría y hechicería. Estos pecados, hermanos, religiosos, lo que afectan no es a nosotros, no nos afectan personalmente a nosotros, hermanos, sino que lo que producen estos pecados religiosos, hermanos, es, hermano, atacar directamente a Dios. Están en contra directamente de Dios. La idolatría, hermano, si nosotros tenemos en cuenta, por lo menos, o sabemos qué significa la idolatría, hermanos, es cuando nosotros estamos queriendo de alguna manera sustituir la persona de Dios o querernos de alguna manera o entre comillas, pensando que una imagen puede transmitir el pensamiento a Dios. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 20, el versículo 3. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a una imagen, cuando nosotros nos dirigimos a una figura o a un cuadro, hermanos, pensando que Dios está allí, hermano, probablemente, y les voy a dar el beneficio de la duda a los que ignoran las Escrituras, pero teniendo el conocimiento de las Escrituras, esto no es permisible delante de Dios. Y esto es, o sea, rechazable, pues. Y estos son pecados religiosos. Éxodo 20, capítulo 3. Capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermano, ¿cuál es el espacio que Dios da para que nosotros podamos decir, bueno, aquí nos dijo, yo de aquí puedo hacer una idolatría porque Dios no dijo allí? No hay espacio, hermano, dice, no te hará ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra. Fíjense, ni debajo de las aguas. Y lógicamente, hermano, que abajo de las aguas hay más tierra. Y dice el Señor, ni de allá abajo te puedes hacer ninguna imagen. O sea, no hay un espacio donde tú puedas o nosotros podamos decir, hermano, de aquí yo puedo hacer algo para referirme a Dios. No hay espacio. Versículo dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, hermano, la idolatría no está permitida por Dios. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. Y si dice no tendrás es, no hay pues. Hermano, por eso es que nosotros no colgamos figuras aquí, no nos andamos colgando imágenes. No pensamos, hermano, miren,
¿verdad? Y voy a hacer un espacio pequeño aquí. ¿Cuántas imágenes de rostros tiene la Iglesia Católica de Jesucristo? ¿Cuántos rostros diferentes? Y a todos les dicen que es Jesús. Si nosotros les diéramos bueno, no nosotros, ¿verdad? Si la Escritura diera la oportunidad de que tuvieran una imagen, ¿cuál de todas esas imágenes, hermanos, sería la de Jesús? ¿Cómo le harían ellos para poder describir que esa es la imagen de Jesús? Si en las Escrituras no tenemos ninguna, hermano, pudiéramos decir un gráfico que pudiéramos decir, no, el Señor era de perfil así, la nariz era así, los labios eran así, sus ojos eran así. No hay. Entonces por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Ahora, la hechicería, dentro de lo que son los pecados religiosos, la hechicería. ¿Cuántos hermanos piensan, bueno, en algunos, ¿verdad? Espero que nosotros no, y si lo practicamos, espero que ya nos hayamos arrepentido o se hayan arrepentido, que dicen que la magia blanca es la buena y la negra es la mala? Todo lo que tenga que ver con nombre de magia, hermanos, todo lo que tenga que ver con limpias, todo lo que tenga que ver, hermanos, con amarres, todo lo que tenga que ver con esas cosas, hermanos, es hechicería. Y eso está en contra de Dios. Fíjense, hermano, que yo no lo había pensado, pero encontrando, buscando el significado de esta palabra, en griego, fíjense, y lo van a relacionar ahorita. En griego la palabra hechicería es farmaquia. De donde viene la palabra farmacia. ¿Y qué implica, hermano, la farmacia? ¿Qué hay en una farmacia? Medicamentos, pero son drogas. Si el doctor te lo recetó, aunque sea recetado, hermano, es una droga, ¿verdad? Y allí vamos a darle el beneficio, hermano, porque te lo ha recetado un doctor, alguien que sabe que tú lo necesitas. Pero cuando ya se sobrepasan los límites, porque hay gente que sobrepasa los límites de lo recetado, hermano, ya se vuelve una droga. Y entonces empieza el hombre o la mujer a imaginarse cosas. ¿Por qué? Porque ya está drogado. Y se le empiezan a aparecer cosas. Empiezan a ver cosas. ¿Por qué, hermano? Porque ya está prácticamente, hermano, si lo vemos en ese contexto, farmaquia o parmaquia, creo que es la pronunciación correcta, hermano, es hechicería cuando uno está drogado. O sea, ¿por qué, hermano, estos pecados están en contra de Dios? Porque desvían la santidad de Dios, perdón, la santidad de uno hacia Dios. O sea, lo que es la brujería, el ocultismo, hermano, ya si directamente habla de satanismo, pues peor, ya es más directo, hermano, ¿verdad? No nos permiten o anulan la comunicación con Dios. Todo este tipo de pecados, hermano, anulan la comunicación con Dios. Si alguien piensa, hermano, que tomar medicamentos y estar drogado a través de los medicamentos es sano, no es sano. Si un doctor te lo ha recetado y esa es la prescripción del doctor, está bien, pero cuando uno sobrepasa eso, hermano, uno se está drogando. Y por eso es que les decía, al analizar el significado de esta palabra, ¿verdad? Prácticamente es como uno estuviera haciendo hechicería, al rebasar los límites. Ahora, los pecados, en tercer lugar de esta lista, hermano, los pecados que proceden o procedentes del hombre. El verso 20, la segunda parte y la primera parte del verso 21 dice enemistades. Estos son los que ya son directamente del hombre. O sea, unos son los sexuales, otros son los que están en contra de Dios, pero estos son los que salen del hombre. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidios, verso 21 dice todavía, borracheras, orgías. Esto, hermano, estos pecados proceden del hombre. Todo esto se originó, hermano, en la caída del hombre en el capítulo 2 y 3 del libro de Génesis. Implica que el hombre, hermano,
marcó su propio rumbo, marcó su propio destino, hermano. Fíjense, sin someterse a Dios y a su voluntad. Si el hombre hubiera obedecido a Dios de que no tomara del árbol, que no tomara de ese fruto, hermano, entonces él estuviera sometido y nosotros, ¿verdad? Por consecuencia estuviéramos sometidos. Pero eso acarreó que nosotros, hermanos, estuviéramos fuera de la voluntad de Dios. Así como tampoco, hermano, si no estamos bajo la voluntad de Dios, tampoco vamos a tener en consideración a nuestros semejantes. Jamás vamos a pensar en eso, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no pensamos en Dios y mucho menos en nuestros semejantes, lógicamente, hermano, que las contiendas, hermano, van a ser, o sea, un pretexto para pelearse, lo podemos agarrar. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en nuestro semejante. Porque no estamos pensando, hermano, que no se piensa que tú eres un hijo de Dios y que la persona que está enfrente de ti, aunque no conozca de Dios, ¿verdad? Tú tienes que dar un buen testimonio para que esa persona venga. Pero cuando hay contiendas y uno dice, no, a mí el que me la hizo me la paga. ¿Me entienden? O sea, porque estos, hermanos, pecados proceden del hombre. El verso 21 continúa, dice con lo siguiente, dice, y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y fíjense, hermano, todos estos, o estas tres listas, o esta lista completa, ¿verdad? Separada en tres, acarrea unas consecuencias para el hombre, hermano. Y dice el versículo 21 al final, dice, termina diciendo, hermano, que los tales, no heredarán el reino de Dios. Imagínense, hermano, ¿qué es la consecuencia para esos y esas? Que dentro de estas tres listas están inclinados o incluidos. Los tales no heredarán el reino de Dios. Vayan conmigo a Mateo 7, hermanos. Versículo 16. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Para poder identificar. Mateo 7, 16. Dice, y hasta el 20 vamos a leer. Dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. En pocas palabras, hermano, todos los que están metidos en esta lista, y esto es lo que Pablo quiere que nosotros veamos, y cuando le está diciendo a los Gálatas acerca de la ley, hermano, porque la ley no es espiritual. ¿Se recuerdan? Hablábamos la semana pasada que Cristo no vino a cortar la ley o a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, ¿verdad? Para que ahora nosotros pasemos de la ley a la libertad en Cristo. Y esta libertad en Cristo, hermano, nos guíe al fruto del Espíritu. Pero si nosotros queremos estar bajo la ley, esto es lo que nos somete a estar bajo la ley, a estar en la carne, a no ser espirituales. Entonces todo árbol se reconoce por su fruto. Pero el fruto malo o el árbol malo, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por nuestros frutos nos conocerán. O por el árbol, mejor dicho, por sus frutos se conocerá. Ahora vamos a ver, hermano, el fruto del Espíritu. ¿Por qué les digo que es el fruto y no los frutos del Espíritu? Porque aunque la lista es larga, del verso 22 en adelante, hermano, el fruto del Espíritu es uno y las características de ese fruto son varias. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, hermano, y lo que leemos del versículo 22 en adelante, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos hablando de las características del fruto del Espíritu.
De la manera que nosotros vamos a ver, hermano, que el fruto del Espíritu es visible en la persona. El que tiene amor, el que tiene paz, el que tiene gozo, ese tiene el fruto del Espíritu, hermano. Y igualmente esta lista la he separado en 3. Tres características, en primer lugar, van dirigidas hacia Dios. El amor, el gozo y la paz están dirigidas, hermanos, hacia la actitud, o sea, nuestra actitud hacia con Dios. Cuando hablamos, hermanos, del gozo, hablamos de una satisfacción plena que brota, hermanos, de haber recibido la salvación de parte de Dios. San Juan capítulo 16, el verso 20 dice: San Juan 16, 20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, ¿por qué? Porque este gozo que nosotros vamos a recibir o que recibimos en Dios es permanente y no es comparable a la satisfacción, aunque pudiéramos decirle gozo, la satisfacción que proviene, hermano, de algo que se recibe en el mundo. Por eso es que el amor y el gozo y la paz, hermanos, son actividades dirigidas hacia Dios. En segundo lugar, nuestras actividades hacia el prójimo, hermanos, que son la paciencia, la benignidad, la bondad. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando, hermano, que es la capacidad de soportar un ataque, la capacidad de soportar, hermano, aflicciones, de aguantar, hermano, situaciones difíciles. Cuando tiene uno paciencia, cuando uno, hermano, está en una situación difícil y no se desespera, por el fruto del Espíritu, Dios nos da la capacidad de poder soportar esas situaciones, hermano. Y no viene la locura. ¿Cuántos han estado en un funeral secular? ¿Y cuántos han visto las reacciones de la gente, de los familiares más cercanos a la persona que se ha muerto? O sea, hay una desesperación, hermano, hay una falta de paciencia, hay una locura, hermano, que casi, como dicen, se quieren ir al hoyo con la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Pero los que han estado, hermanos, en un funeral de creyentes, las cosas son diferentes. Los que han estado, hermano, en un funeral con hermanos que han partido o que están en la presencia del Señor ya, hermano, las cosas son diferentes. ¿Saben por qué? Porque está la paciencia de Dios. Porque, hermano, porque Dios ha puesto en esa persona la capacidad de soportar esa dura prueba, digámosle, esa dura situación. Primera de Pedro, hay una porción, Primera de Pedro 2:23. Hablando de Jesucristo, hablando de la paciencia que les estoy diciendo, Primera de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían, hablando de Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, o sea, Jesús no abría su boca, él no maldecía, no contestaba, no respondía, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había hecho, pero sí le decía al Padre: tú sabes lo que yo estoy haciendo y tú vas a juzgar justamente a aquellos por los que yo estoy sufriendo estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había paciencia en
Benignidad, hermano, es la amabilidad sincera hacia los demás. Es decir, todo lo contrario a un trato duro o áspero. Así como Dios nos trata a nosotros, así debemos de tratar a nuestro prójimo. Segunda de Timoteo 2:24 dice, hermano, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Aunque está hablando de enseñar y de apto para sí, para enseñar, hermano, ¿verdad? Pero dice que no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Por qué? Porque hay benignidad en él. La tercera lista, hermanos, con la cual vamos a finalizar, habla de la conducta cristiana. La fe o la fidelidad, la templanza. Y completando estas tres listas, hermanos, dice Pablo en el versículo 23 de Gálatas 5, dice, contra tales cosas no hay ley. Y con esto les da a entender a los Gálatas y a los judaizantes, hermanos, que aquellos que se sometan a la ley no van a poder recibir o beneficiarse del fruto del Espíritu. Pero aquellos que están, hermanos, siguiendo todavía o que permanezcan en la gracia del Señor, hermano, dice la Escritura, contra esto no hay ley. Si ustedes leen conmigo en el versículo 24, al finalizar la lectura del capítulo 5, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si somos hermanos del Espíritu, esto no puede suceder. Pero dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué implica, hermano, la crucifixión? ¿Qué implicaba la crucifixión? Implicaba, hermano, la muerte, ¿verdad? Implicaba, hermano, de que allí se quedaba, vamos a verlo de esta manera, que allí se quedaba el culpable. Cuando nosotros estamos viendo, hermano, lo que dice Pablo, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, está diciendo, hermano, que los que somos de Cristo, hermano, en la cruz de Jesucristo, debemos de dejar colgados nuestros deseos carnales. Debemos de dejar, hermano, clavados en la cruz nuestros deseos carnales. Hermano, vean la lista ustedes que acabamos de leer de capítulo 5, del verso 19 al 21. Todo eso, hermano, que afecta a Dios, que afecta a la relación, hermano, que afecta a la persona, todo eso es lo que debemos de dejar clavado en la cruz. Por eso es que dice Pablo, hermano, que nuestra vida y nuestra salvación ha sido recibida por gracia, porque si fuera por nosotros, jamás la hubiéramos hecho. Y fíjense, hermano, no se necesita una ley, hablando de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. No se necesita una ley, hermano, para que nosotros podamos tener una actitud o una conducta agradable a Dios. Si nosotros somos guiados, dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que el Espíritu nos va a guiar a vivir de esa manera, hermano. Tenemos discernimiento porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos conocimiento de Dios, hermano. Y cuando viene el pecado, cuando viene, hermano, lo que nos puede separar de Dios, cuando venga lo que nos aparta de Dios, nosotros, hermano, por el Espíritu de Dios, podemos decir que no, basta a eso. Finalizo, hermanos, con Romanos capítulo 8, hablando de los que no viven bajo la ley. Dice Romanos 8, 4 al 6, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Hermano, ocuparse en el Espíritu es vida y paz.
Cuando te dicen, hermano, ven a buscar del Señor, hermano, es ocuparse del Espíritu. Cuando te dicen, hermano, ven a buscar del Señor en el matutino, es ocuparse en el Espíritu. Cuando te dicen, lee las Escrituras, es ocuparse en el Espíritu. Cuando te invitan, hermano, a orar, es ocuparse en el Espíritu. Y contra eso, hermano, no hay ley. Por eso, hermano, es el tema de hoy, las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, lo que nos guía a mantener una relación con Dios o lo que nos guía, hermano, a estar totalmente alejados de Dios. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Démosle gracias al Señor. Señor y buen Padre, te bendecimos en esta tarde. Te damos las gracias por lo que tú has hecho y estás haciendo en nosotros, Dios. Estamos todavía en este cuerpo, Padre, que inclinado es, Señor, hacia el mal. Pero también, Señor, estamos también bajo la cobertura de tu Santo Espíritu que nos guía, nos da la capacidad, la facultad para poder rechazar todos los deseos de la carne, Señor. Para vivir de manera adecuada, recta delante de ti, Señor. Y para que esta escritura, Señor, que acabamos de leer, Señor, que para los que viven en ti, Señor, o bajo tu cobertura, no hay ley. No queremos ser de aquellos, Señor, que viven apegados a sus deseos y pasiones, Señor. Y que para ellos, Señor, no hay oportunidad, no hay salvación, Señor. Están alejados de Dios, están alejados de tu gloria, Señor. Pero también, Señor, yo sé que a lo mejor habrá más de alguno que oyendo tu voz a través de tu palabra, Señor, hoy esté arrepentido o arrepentida, queriendo, Padre, venir a buscar de tu presencia, a lo mejor sin saber cómo hacerlo, Señor. Por eso en esta hora yo quiero hacer una invitación. Si tú quieres venir a Jesús, si tú quieres entregarle tu vida a Él, si quieres arrepentirte de la manera en que has estado viviendo, a lo mejor desordenado o desordenada, apartado o apartada de Dios, hoy es el momento. Hoy Dios quiere que tú vengas a Él. Esta es una oportunidad que Dios te brinda para que recibas lo que Dios tiene preparado para ti. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y dile, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, entiendo cuáles son las consecuencias de vivir en las obras de la carne. ¿Y cuáles serían también las consecuencias de vivir bajo el fruto del Espíritu o guiado por el Espíritu, Señor? Yo quiero recibirte hoy como mi Señor. Te quiero recibir como mi Salvador y te pido perdón por todo lo que yo haya hecho malo en contra de ti, Señor. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar listo o lista cuando tú vengas, Dios. Y mientras yo esté, Señor amado, en este cuerpo, buscaré, Señor amado, el fruto del Espíritu. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.